En Tele 13 Radio, Iván Valenzuela inicia un diálogo ameno y sin urgencias sobre los temas que nos importan, nos afectan y nos interesan. Aquí comienza Página 13 en Tele 13 Radio, 103.3 FM y tele13radio.cl. Información esencial. Ya estamos, 7 de la tarde con 6 minutos y esta es la última conversación del día acá en Tele 13 Radio. Señoras y señores, lo llamamos Página 13 y lo hacemos con Quique Mujica. ¿Cómo estás, Quique? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Quique, estamos en un momento histórico del programa porque tenemos una dupla absolutamente inédita para Página 13. ¡Wow! Sí, ¡Qué nervio! Sí, no, yo estoy nervioso, estoy un poco ansioso realmente. Dupla inédita que está conformada por, déjame presentarlos bien, porque como son nuevos hay que presentarlos completos, no solo con el nombre. La directora ejecutiva del Centro de Estudios Ideas Republicanas, Carmen Sosa, está con nosotros. ¿Cómo estás, Carmen? Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Muy buenas noches, Iván. Muchas gracias por la invitación. Yo la escucho un poco baja. Sí, acércate un poquitito a tu micrófono. ¿Ah, sí? Eso, así, tal cual. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Excelente, además para que estés en igualdad de condiciones con Danilo Herrera, que está también acá que está acá en el estudio. Danilo es cientista político, director ejecutivo de Factoría Pública. Danilo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Sí, hice trampa porque trabajo muy cerca de aquí. Así que estamos acá en el estudio. Quique y la Carmen están conectados online, pero estamos todos en el canal de YouTube, además, listos para empezar la conversación que hoy parte con Danilo y Quique porque se cumple hoy un plazo. Es el último día hasta las 12 de la noche, no solo para revisar cuántos clientes devuelven él a la luz, sino para ver cuáles son las últimas bajadas de candidatos, de modo de establecer ya definitivamente las papeletas electorales para el 26 y 27 de octubre. Quique Mujica. Sí, ahí hablamos hoy día en la mañana de la cantidad de candidatos independientes que haya. Y la pregunta es si es bueno o malo que haya candidatos independientes. Y si es malo, ¿por qué? Si es bueno, ¿por qué? Son 700 y algo. 703. Hernán Larraín hoy día, claro, con cierto trauma, parece justificable por su participación en la primera convención, hablaba de esta andanada de candidatos independientes que estuvieron ahí bajo la mayoría bajo el amparo de la lista del pueblo, que pronto se desintegró. Pero claro, en ese momento era virtuoso ser independiente. Claro. Era una manera de sacarle la lengua sacarle la lengua al sistema político que estaba en decadencia. Pero claro, a poco eso devino también una reflexión si es conveniente o no que haya tantos candidatos independientes. Ahora lo que sí daba la cifra, Hernán, en la mañana, que esta es una cifra inédita de candidatos independientes. Nunca ha habido tantos para alcalde, digo. Entrémosle al detalle, 703 candidatos independientes, dice Danilo Herrera. Danilo. Sí, igual yo creo que la aparición de independientes viene mucho antes que la convención. En la convención, claro, había muchísimos, pero desde la ley antidíscolo del 2011, al menos en el cargo uninominal de los alcaldes, han aparecido muchísimos han aparecido muchísimos candidatos y muchísimos electos. O sea, el 2012, un año después de la ley antidíscolo, hay 41 electos. Hoy día tenemos 105 electos 105. Independientes fuera de pacto. Esa es la característica. No son independientes que van por un partido político, son independientes fuera de pacto. Casi un tercio de los 345 alcaldes que se eligen. La ley antidíscolo es la que te castiga, te pone un plazo para salirte de un partido antes de postular. Claro, ¿no? Un año antes tú tienes que renunciar a tu partido. Entonces, ¿qué hacen los líderes locales? Los líderes locales un año antes renuncian a su partido, tocan la puerta de su ex partido y le dicen: si no me llevas, voy por fuera. Claro. Porque es muy fácil juntar las firmas, porque es solo el 0,5% de los votos de la elección anterior. Y en la elección municipal anterior votó muy poca gente. Igual en 4 años esto se va a solucionar porque más o menos va a subir un 40% el número de firmas, pero igual sigue siendo por la cantidad de voto obligatorio. Por el voto obligatorio, pero igual son muy poquitas firmas. Carmen Sosa, ¿cómo ves el fenómeno? Bueno, primero hay que esperar que se confirme el número final cuando el CERVEL ratifique las firmas. Lo demás todavía está en veremos.
Y también hay que, creo, revisar, en el fondo, yo no soy experta en sistemas electorales ni nada, pero ¿cuántos de esos independientes son realmente independientes? O renunciaron a los partidos para poder sacarse quizás la mochila del partido, que es lo que los atora. Nosotros vemos, por ejemplo, en la encuesta CEP, que la confianza en los partidos políticos ha bajado mucho. Entonces también hay muchas personas que dejan de pertenecer a un partido para poder ir como independientes y quitarse eso de encima, ese sesgo en el fondo. O sea, hay muchos casos, por ejemplo, en la derecha, Codina, Carter, son independientes. Orrego, El gobernador independiente. el Claro, gobernador porque independiente, se fue de la DC. El alcalde de Renca, Claudio Castro, son independientes que uno les conoce, son independientes fuera de pacto, pero con domicilio político conocido. Claro, y ahí está esta cosa que, como donde subyace, Quique, esta idea como de lo que decíamos al principio, ¿no? De que hay algo pecaminoso en los partidos políticos. Claro, pero esto es antiguo, ¿ah? Sobre todo, mira, yo estaba pensando a raíz de lo que hablamos en la mañana, esta cuestión viene de la dictadura también, ¿ah? Unión Demócrata Independiente, era la UDI. Era la idea de no afiliarse a partidos políticos, claro, no sumarse a partidos políticos porque son pecaminosos en sí, son máquinas, son corruptos, y en ese tiempo era algo de la eso, política que ahora. Algo de eso hay en el gremialismo, ya que políticos. estamos. Sí. Claro, que es un concepto antiquísimo del gremialismo, del organismo intermedio y todo eso. Pero, claro, ahora con los partidos políticos en el suelo, declararse independiente permite tener como un certificado, un código de barras de limpieza, de pureza, pero no necesariamente así. Hoy día le preguntaba a Hernán también, yo no tengo idea del registro de los 700, pero los 700 si uno pudiera definirlo, si se pueden definir o no a esta altura, pero decir cuáles de esos 700 comulgan más con derecha o izquierda o con el centro. Es difícil porque, no sé, pues hemos tenido diputados, por ejemplo, pienso siempre en Gaspar Rivas. ¿Qué es lo que es Gaspar Rivas al final? Vicepresidente de la Cámara. Partió en RN, claro, pero partió en RN, mutó, era a favor de la negociación del cobre cuando era RN, era una cosa muy rara. Entonces, estos independientes, habría que definir independientes de qué hablamos cuando hablamos de independientes. Claro, pero es importante hacer la distinción entre los independientes que se vuelven independientes después de ser electos por un partido. De hecho, en la Cámara de Diputados, 40 diputados ya no están en la bancada del partido del que fueron electos. Claro. 40 diputados. Entonces, claro, eso es distinto a estos 703 que hoy día consignaba el Mercurio desde Cervel, que son independientes fuera de pacto. ¿Y por qué aquí aparecen los independientes fuera de pacto? Porque uno, como ya dijimos, es fácil llegar a ser independiente y además es un cargo uninominal sin segunda vuelta. Entonces vamos a ver casos que hay muchos candidatos, sobre todo independientes, pero también de los pactos, en comunas donde hay 8 candidatos y hay comunas donde vamos a tener alcaldes electos con 25%, a veces menos. Yo siempre recuerdo el caso de Concón de la vuelta pasada, donde habían 3 candidatos de derecha y ganó un independiente que lo llevó el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque la dispersión de votos de la derecha en Concón hace 4 años, hace 3 años y medio, terminó con esto. Y de eso le va a pasar a la derecha en esta elección. Pero espérate, reservemos un poco ese tema que también es interesante porque está la Carmen Sosa en el panel. Carmen, antes de eso, ¿hay manera o has podido pesquisar tú? Porque ustedes están trabajando en la capacitación de los candidatos a alcaldes de republicanos. ¿Hay manera de estimar, hacer una estimación respecto de el perfil político, como decía el Quique, de estos candidatos independientes? ¿Hay muchos también en torno a republicanos? La verdad, yo no me he metido mucho en ese tema, no es mi tema. Como te conté la otra vez, yo estoy en el centro de estudio y no me meto en el tema del partido de elección de los candidatos, no mucho en eso, más que en la formación. Así que la verdad es que no puedo opinar mucho de eso. Lo que sí creo que hoy día, lo que estábamos hablando antes, ser independiente es más sexy al final. No tienes la carga del partido político y además es mucho más fácil hoy día juntar las firmas. Como se cambió el sistema y hoy día es con inscripción online, clave única. La cantidad de afiliados a los partidos políticos en el fondo son 485.000, pero hay más de 13 millones de personas que pueden firmar y apoyar a un independiente. Entonces es mucho más fácil hoy día
presentar una candidatura independiente. Eso está claro. Una vez que tengamos en el fondo la certeza de cuántos son esos candidatos efectivamente independientes, estos 700 más o menos que hay, ahí podremos saber bien cuál es su cercanía o no al Partido Republicano o cualquier otro. Es una pesquisa que hay que hacer uno a uno. ¿Hay que hacerlo uno a uno? Sí. Sí, de hecho, la otra vez que me invitaron a hablar sobre el día después de la inscripción de candidatura, yo dije que un candidato independiente era de derecha porque el 2016 había sido candidato a concejal por la UDI. Ah, todavía me están reclamando. Y claro, pues, el candidato a concejal dijo, yo ya no soy de derecha hace 8 años. Y, Exacto. Se escribió ese día y después el otro día me agarró una persona una base de ese candidato. sí, Me porque dijo, oiga, pero ¿cómo dicen que...? Cambió claro, opinión, po. cambió, o sea, Pero claro, cambió cambió. opinión. Pero también nos pasa mucho en los candidatos fuera de pacto, que son ex militantes de un partido o varios partidos. Entonces uno, desde el análisis político, termina vinculándolo a su historia. O sea, Gaspar Rivas es un caso especial, pero hay otro, por ejemplo, Mónica Arce pasó del Partido Humanista, fue electa por el Partido Humanista y ahora está en la bancada de la Democracia Cristiana. Pero esos son los menos. O sea, esta semana cambió la... Súmale a Alejandra Sepúlveda, claro, Mulet. que y fue hay, colorina y terminó en el Frente Amplio. claro. ¿Mm? Terminó Y se en la salió, Federación ¿no? Regionalista Verde Social y ahora renunció a la Federación ahora Regionalista independiente. Verde Social, independiente. Pero hay muchísimos casos y creo que cada uno de esos casos se puede explicar en sí mismo. Hay múltiples independientes. Carmen. Ahí yo creo que también hay que hacer un análisis de cuántas de esas personas están realmente ahí por una convicción, por hacer un servicio al país, por en el fondo estar en la política con un buen sentido de hacer el bien al país al final, y cuántos están ahí también por un tema de poder político. Entonces muchos quizás también van pululando de un partido a otro para mantener cierto poder en vez de defender sus convicciones en el fondo. Sí, yo creo que hay un poco de todo, porque ayer hablaba con un candidato independiente a alcalde por una comuna del sur y me decía, si yo no me salía del partido, en Suecia determinaban si me subía o no me subía a la papeleta. Entonces, claro, nadie le pregunta las bases de la comuna en cuestión, sino que en la sede del partido terminan ocurriendo estas cosas porque al final la negociación política... Claro, no es por pura mala leche, digamos, Claro. porque la negociación política te deja herido en el camino. Por supuesto, y la estamos viendo ahora Claro, eso es. en la oposición. Quique. Ahora, sí, también lo que hablábamos hoy día, acá puede haber un negocio también, pues, porque contaba Hernán Larraín que en el fondo la devolución de plata por voto decía que es muy difícil perder plata cuando uno es candidato, y hemos tenido candidatos que son eternos candidatos, no voy a decir los nombres, pero que arman de esto una pequeña pyme. Y de repente ganan, o también lo que hacen, que es mi sensación con Aldo Duque, que negocian posiciones cuando tienen 5 o 6% en elecciones peleadas que se transforman en el factor determinante y pueden negociar posiciones a futuro interesantes en otros cargos. Nadie, en general en la política, nadie se baja por nobleza ni por el bien de Chile, sino que más bien por un buen motivo. Llamémoslo como fuere, el buen motivo. Yo me acuerdo de un caso de una candidata que perdió mucha plata. Sí, ¿eh? Catalina Parot. Catalina Parot candidata a gobernadora, pidió la otra vez. un crédito muy grande para hacer una campaña muy grande y salió cuarta, quinta, ya no Yo me creo que acuerdo. quinta, sí. Quinta, sí. Y terminó, y ella dijo públicamente que había perdido mucha plata en la elección. Pero sí, Por es lo verdad menos que cuatro, solo- porque salió Orrego, Karina Oliva y Natalia Lloñán Claro. antes, sí, si es que no recuerdo mal. Y sí, yo creo que salió cuarta y quinto salió Rojo Edwards, pero habría que revisarlo. Pero sí, y lo que decía Quique, obviamente, aquí hay unas negociaciones que están al rojo vivo estos días. El foco está puesto en Concepción, porque se dice que la UDI pidió bajar al candidato Gore al gobierno regional por el Biobío de Republicanos para bajar su candidata en la comuna de Concepción. Para la alcaldía. Claro, hoy día yo vi el podcast, el programa que tiene José Antonio Cast en su canal de YouTube y decía que ellos no iban a bajar ningún candidato.
Y el Partido Social Cristiano tampoco en Concepción. El Partido Social Cristiano, a mí me pasa algo raro con el Partido Social Cristiano, porque han pedido conversar, sentarse a negociar con el Partido Republicano y con el Partido y con Chile Vamos completo. De hecho, hoy día la presidenta, la diputada Sara Concha, pidió una reunión urgente porque Sí. están en los últimos días. Les mandó una carta ayer, pero el presidente de la UDI no la había recibido. Y nadie, Al mediodía de hoy. y ninguno de los dos conglomerados, o sea, republicanos ni Chile Vamos, como que los toma en cuenta. Bueno, Sara Concha estuvo hoy día en Hablemos a las 12 entre 3 en vivo, se quejó, entre otras cosas, de eso, que era difícil conversar. Carmen. Bueno, nosotros acá en el Partido Republicano llevamos 59 candidatos a alcalde de las 345 comunas que hay. Y eso se hizo un esfuerzo porque había una buena proyección en el fondo. Se podría haber llevado candidatos en las 345 comunas, interés había. Pero también en el fondo siendo responsable y llevando personas de verdad que comprometidas, uno con el ideario republicano y dos con las comunas a las cuales iban a representar y con los intereses de las personas en el fondo de esas comunas. Se llegó solamente a 59, dejando el resto en el fondo donde estaba Chile Vamos, no competir y ir a competir a la izquierda. Básicamente. Hoy día hay tope solo en 34 comunas. En 34 hay tope, con Chile Vamos. Claro. Pero con Social Cristiano hay más, porque el Social Cristiano lleva 80, dijo Sara Concha hoy día. Sí. Y en todas las regiones lleva gobernador. Y en todas lleva gobernadores, sí. Y el republicano creo que lleva en 14 regiones. En 14 regiones de 16 para gobernadores, sí. Ahora, Concepción es un buen caso, ¿eh? Es un buen caso. Lo que pasa es que gobernadora y segunda vuelta. Claro, que es distinto, eso lo hace distinto. Pero en Concepción hay. Está un republicano que es Argo, está una candidata, esto para alcalde, Valentina Pavés de la UDI, también es candidata. Héctor Muñoz, que es social cristiano y que no lo van a bajar porque es su tótem. Su emblema, por decirlo así. Para el Partido Social Cristiano es una candidatura muy importante. Y ahí ya hay 3 candidatos de derecha y entiendo que hay uno más, independiente. Sí, tiene que haber otro más. Sí. Entonces ahí se pone difícil pero la cosa. Hay esta dispersión en votos de... Acá lo tengo. Sí. Es Héctor Muñoz. Héctor Muñoz, social cristiano. Sí, James Argo, republicano, Valentina Pavés, Andrea de la Barra, demócratas, Cacha. Víctor Ávila, PDG, Sí. Jaime Monjes, independiente ex-DC, y dos más o menos oficialistas, que sería Aldo Mardones, que es la figura oficial del oficialismo, que es demócrata Que es de cristiano, la DC. y Camilo Rifo, que es independiente por la izquierda. Entonces ahí tendríamos un 6 contra 2 más o menos. Son 8 candidatos. Yo no sé qué va a salir de ahí, Carmen Sosa. Pero ahí las encuestas lo que muestran es que James Argo es el que va liderando sostenidamente en las encuestas. Entonces, evidentemente hay un riesgo. Encuestas que la candidata Valentina Pavés y el candidato Héctor Muñoz dijeron que eran cercanas, las cuestionan porque dijeron que eran cercanas al Partido Republicano. Pero la Universidad del Desarrollo no es precisamente republicana. Yo le dije lo mismo hoy día a la Encuesta de la UDD. presidenta del Partido Social ¿Y qué Cristiano. respondió? Sí. Parece más UDI que republicana. Y lleva 4 meses liderando en las encuestas. Entonces, Es verdad, no, pero siguen insistiendo en que son en que no reconocen esas encuestas. De hecho, Sara Concha quería hacer una encuesta hoy, en la tarde, antes de las 12, para ver si bajaban algún candidato. Bueno, y las encuestas al final no sirven para definir, sino que van marcando tendencias. Eso es. sí, tal cual. Danilo. Aquí estamos frente a una complicación importante de la oposición, porque al menos a nivel de comunas vamos a tener dispersión completa en la oposición, y salvo un par de sorpresas que deberían llegar durante estos días, terminamos con una dispersión de la oposición en alcaldes y una completa unidad del oficialismo, pese a que obviamente muchos de esos 700 candidatos independientes de los que hablábamos también son de izquierda o ex partidos del oficialismo. Claro, van a competirle a ese candidato único del oficialismo que va para la alcaldía. La dispersión de la oposición es importantísima. O sea, no sé, en la misma región metropolitana, yo me imagino que un votante histórico comunista va a votar por Claudio Rego, en primera y en segunda vuelta. Pero yo no sé si el Partido Republicano en segunda vuelta o el Partido Republicano en segunda vuelta va a votar por algún candidato de Bópoli en alguna región. O no sé si el Partido Republicano tiene candidato en la comuna de Providencia, por ejemplo. ¿Carmen?
No, llevamos candidato en la Comuna de Providencia. Y Viste, se van a terminar votando por Belolio. Ya, van a terminar votando por Belolio, ese es el punto. Sí, van a votar por Belolio. Pero Danilo tiene un punto. Hay una dispersión en la derecha que el oficialismo no tiene. Probablemente en gobernadores también hay una situación más parecida, pero en alcaldes es complicado, ¿no? No, porque el oficialismo tiene topes en 7 regiones y la oposición tiene tope en todas las En regiones. todas las regiones. ¿Carmen? ¿En gobernadores pero- dices tú? sí, o sí. En gobernadores, sí. Claro, pero al final del día, en todos estos casos, el 27 de octubre es cuando vamos a ver quién en el fondo se va a marcar la definición. Y los que insistan en candidatos que no son competitivos, en el fondo es ahí donde van a tener el resultado. Hay Danilo. razones identitarias igual en esto. O sea, yo entiendo que la oposición está luchando por identidades en esta vuelta. O sea, el Partido Social Cristiano tiene su identidad clara, el Partido Republicano ha sido enfático en diferenciarse de Chile Vamos, y al final termina siendo una dispersión que es propia de la política universitaria. No sé, yo me acuerdo que la izquierda que nos gobierna ya vivió eso en la época universitaria. O sea, en la Universidad de Chile, Vallejo y Boric eran cosas distintas. Hoy día son más o menos lo Más o mismo. menos parecido. Más o menos lo mismo. Y parece que la derecha lo está viendo de forma tardía. ¿Quique? No, porque Perdón, Carmen. Republicano y Chile Vamos Chile Vamos y Republicano son proyectos distintos, obviamente, y la unidad es deseable y en muchas comunas en el fondo se hizo ese esfuerzo, pero no es absoluta al final. Y vamos a ver cuál es la conclusión de, como tú decías, la conclusión al final, porque todos van a sacar cuentas alegres. Chile Vamos va a nombrar de las 34 comunas, yo quiero ver cuántas gana el Partido Republicano, cuántas gana Chile Vamos y cuántas por la dispersión Las termina pierden. perdiendo la derecha. No, sí, ese es el punto aquí, que al final hay Ese es el problema. que el 27 en la noche, Mm. o sea, claro, todos van a sacar cuenta alegre porque todas las elecciones se explican, digamos, no se ganan ni se pierden, pero efectivamente en la interna yo creo que va a haber, puede haber algún lamento en algunas candidaturas que se hayan perdido solo por esta competencia identitaria, como la llama Danilo. La noche de los cuchillos largos. La noche del 27. ¿Cómo lo ves, Quique? Sí, claro, sí, pero a ver, uno yo creo que frente a un candidato comunista o Frente Amplio, la derecha se une para votar por el candidato que estuviese al frente, sea social cristiano, sea lo que fuere. ¿Ah? Segundo, creo que puede ser que la UDI sea más perjudicada en esta votación, pero tiene a la candidata presidencial mejor encumbrada. O sea, también esto es más sistémico que en esta elección particular. Y lo otro que también es que la dispersión de votos en la derecha creo que se debe a un reacomodo que tiene ese sector, que es muy parecido un poquito a lo que pasó en la izquierda en la asunción del Frente Amplio. Y hoy día piensa que la izquierda antes se repartía un botín electoral entre el socialismo democrático, por decirlo de alguna manera, PPD, PS, ponle un poquito de DC también, y el Partido Comunista. Y ahora entró el Frente Amplio y uno dice, bueno, ¿qué va a hacer? Porque además no crece la población tampoco, al contrario, disminuye. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se van a repartir ese 30% histórico? Alguien tiene que perder acá. Entonces vamos a ver, tal como en la derecha, alguien tiene que perder. En la izquierda, bueno, también vamos a ver de dónde salen esos votos que hoy son Frente Amplio, a quién se los quita, al PC o al Partido Socialista. Danilo. Pero igual esto ya pasó. Por cuestiones estratégicas, el Partido Republicano pactó con Chile Vamos en la elección de convencionales y se separaron después. Como hubo un intento, al menos estratégico, porque eso es también la alianza oficialismo más democracia cristiana. Una estrategia para ser más competitivo en más comunas y lo lograron. Pero los republicanos y Chile Vamos ya pactaron en la primera convención constitucional. Les fue mal, pero ya pactaron. Y se dividieron después. ¿Carmen? Bueno, ahí en los convencionales el partido era muy nuevo. En el fondo llevamos muy poquitos años desde constituido el partido, desde el año 2021. En el año pasado en consejeros no hubo pacto. En la convención, en la primera convención, claro, pero ahí era súper nuevo. Cuando no hubo pacto el año pasado, ahí sí que fue bastante distinto el resultado. Mm. Exactamente.
Ya. Y hoy día hay que destacar que en el fondo se hizo un esfuerzo enorme por tratar de llevar candidato único. Ya hay 300 comunas donde hay unidad al final del día. Yo todavía me pregunto por qué el republicano no se sienta aparte- a conversar con el Partido Social Cristiano. No Es una sé, buena pregunta. no me- Bueno, Chile Vamos tampoco. ya Chile que Vamos estamos. tampoco. Quique. No, solo digo que uno abre de negocios de pádel cuando el negocio de pádel es bueno. Po. Si nadie estuviera jugando pádel, nadie abriría negocios de pádel. Y creo que la proliferación de la derecha es también por un inminente mercado electoral interesante, un triunfo al porta. Tienen dos candidatos en la criteria, Evelyn Matei con 29, José Antonio Caz con 13. Entonces, digo, el terreno fértil es porque mucha gente entiende que ahí hay un mercado electoral interesante. De aquí también adelante, por todo lo que hemos hablado, migrantes desatados, demanda por seguridad, bueno, terreno fértil de la derecha ahí. Social cristiano, yo no sé, es una interrogante, pero podría instalarse como un partido de la gente. Me tinca que podría ser más disciplinado que el partido de la gente por la raigambre cultural de gente que se dice cristiana, me imagino que son más ordenados y que siguen al pastor, creo. Hoy día Sara Concha, la presidenta del Partido Social Cristiano, que es diputada, dijo que uno, que les va a ir muy bien; dos, que les va a ir muy bien en la Araucanía; y tres, juró que ganaban en ¿Concepción? En Concepción. Así que vamos a ver. Yo igual quiero saber sobre los liderazgos presidenciales porque, por ejemplo, hoy día, de hecho traje el libro, hoy día la presidenta Bachelet convocó a todos los sectores de la centroizquierda, la izquierda, el progresismo, como le queramos llamar, y todos bajo una misma, un libro que se llama Herramientas para la Gestión Local, que lo realizaron todos los centros de estudio de la centroizquierda. Se parece a un documento que tiene la Carmen Sosa también, de ideas republicanas, que es para los candidatos republicanos. Claro, y La seguramente Chile... Y seguramente... La guía Sí. R. Y seguramente Chile Vamos tiene el suyo, pero yo no sé si se convoca, no sé si José Antonio Caz va a poder en el futuro próximo, va a poder convocar a todo el mundo de la oposición hoy día. No sé si José Antonio Caz en una segunda vuelta puede llegar a los votos del Partido de la Gente, del Partido Social Cristiano, de Bópoli. No, pues porque no tengo- es que la situación de la derecha como pacto es totalmente distinta. Pues. Y Evelyn Matei le pasa lo mismo. Yo no sé si es un rostro amable para sectores más conservadores como el Partido Republicano o el Partido Social Cristiano. Ya, antes Sí, que nos pero- vayamos al corte. Sí, dale, Quique. Oye, pero ojo, sí, no, solo digo ojo, que el Frente Amplio también fue disruptivo con la izquierda y mira cómo están gobernando ahora con Carolina Toá y Mario Marcel, Elizalde dentro. Entonces, estas cuestiones son lo que son hasta que dejan de serlo, y cuando el poder requiere moderaciones, acomodaciones, es así. O sea, no me imagino republicanos gobernando sin Chile Vamos en un futuro si José Antonio Caz es el candidato. Estas cosas son líquidas. Carmen, antes que nos vayamos al corte. Exactamente, bueno, ya lo vimos en la segunda vuelta el 2021. Al final todos los partidos de Chile Vamos apoyaron a José Antonio. Entonces, está por verse. Las cosas están por verse. El 27 en la noche vamos a conversar y vamos a contar los votos, que es lo más interesante, porque cada vez más se prefigura una elección que va a ser muy, muy determinante para el futuro político de Chile. Es una elección clave, la del 26 y 27 de octubre. Estamos con Carmen Sosa, estamos con Danilo Herrera y con Quique Mujica en esta edición de Página 13. Aún queda por conversar. Seguimos con Página 13 por Tele 13 Radio. Claro que sí, siempre queda por conversar y lo hacemos en Tele 13 Radio, 103.3 en la ciudad de Santiago. Por cierto, hoy con Quique Mujica, con Carmen Sosa, directora de Ideas Republicanas, y con Danilo Herrera, director ejecutivo de Factoría Pública. Panel inédito para esta edición de Página 13, donde Carmen Sosa nos propone, Quique, que hablemos del gasto público y del tamaño del Estado, que es una de las cosas que hay que andar mirando cada cierto rato, Quique. Sí, no lo he hablado con uno, sino con 2 o 3 ministros de Sebastián Piñera, que me decían que cada persona que llega ahí al gobierno viene con el ímpetu de reformar el Estado y al final se lo come la máquina por las prioridades del día y además porque me dicen que es muy difícil, y no lo dicen como una cuestión así como de premio de consuelo, sino que más bien como un problema,
que es muy difícil meterle la mano al Estado por el sinfín de cuestiones que hay, burocrática, la ANEF, funcionarios que llevan años y ven pasar una y otra administración y están ahí. Entonces, esto cuando dicen reformemos el Estado, bueno, Milei lo está haciendo, no sé a qué costo, y no sé, uno más bien lee esto y no vive en Argentina y no sabes cuánto de solidez hay en esas reformas del Estado, por lo menos por lo que yo leo en los diarios argentinos, está metiéndole mano, pero no sé en qué va a terminar eso. Siempre hay un miedo, me decían estos ministros que hablé, de huelgas, de paralizaciones, y además que el gobierno te devora el día a día y es imposible hacer cambios estructurales como uno podía pretender. Carmen Sosa, ¿cómo aprecias esto? Claro, el elefante en la pieza, básicamente. Uno ve el problema del Estado, del tamaño del Estado, cómo crece la burocracia todos los años, cómo crece la cantidad de funcionarios públicos, cómo se ganan los incentivos que se ponen. Los PMG salió esta semana, que casi el 100% ganaron todos los incentivos y por lo tanto se llevan todo el incentivo económico, o sea, cumplieron las metas y se llevan el incentivo. Pero al final del día hay que ver cómo se están satisfaciendo las necesidades de las personas, si se está realmente cumpliendo el fin del Estado, que es el servicio de las personas humanas, cómo está el bienestar de las personas. Y ahí hay un diagnóstico bien conocido por la ciudadanía, la satisfacción usuaria, podríamos decir, que eso no está bien. Las personas sienten que el Estado las trata mal. Si uno va a las municipalidades, que son la primera puerta de entrada de las personas con el Estado, en el fondo, uno ve filas eternas. Si tú vas a un CEFAM a pedir atención de salud, si no llegas a primera hora, no obtienes un número de atención. Vemos las filas, ¿cómo se llama? Los niños, por ejemplo, en educación, que no reciben educación, colegios cerrados, las listas de espera, la falta de entrega de útiles a los niños, 6 meses sin la entrega. O sea, hay un problema de foco, de dónde está el foco que tiene que tener el Estado. Entonces, hay un deterioro evidente. Por eso, en el fondo, hay que mirar este elefante. Hay que mirarlo y no evitarlo, por más difícil que sea. Y muchas cosas no son reformas enormes, que uno dice, claro, aquí hay que tener muchísima energía, el acuerdo de todos los funcionarios. Hay cosas también de foco. ¿Qué pasa con los programas públicos? ¿Cuántos de los programas todos los años están mal evaluados y los programas siguen funcionando? Muchas veces pasa porque los diagnósticos están mal hechos, o se diseñan mal los programas, o se ejecutan mal después los programas. Y ahí vemos todos los casos que vimos de corrupción, de los casos fundaciones, etcétera, que todavía no sabemos mucho qué pasó. Entonces, algo está mal y eso no se ataca. Y eso es lo que hay que atacarse. Al final, ¿cuál es el objeto? Es ayudar a las personas, es en el fondo promover el bien común. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Si podemos ver, por ejemplo, y podemos comparar, el año 2004 existían 18 ministerios. El 2014 subimos a 23 y ahora estamos en 24 y estamos pensando crear 2 más. Entonces, a cada necesidad se va creando una nueva función, eso trae nuevos funcionarios, más burocracia, más gasto. Y estamos realmente, cuando hacemos esto, en el fondo ya se ve una necesidad, se crea una función, se contratan más funcionarios, hay más gasto. ¿Cuánto de la necesidad se satisface con todo ese gasto extra que se generó? ¿Realmente se está yendo al foco? Quizá habría que pasar a transferencias directas y evitarse toda esa vuelta. Entonces hay muchas cosas que mirar. A ver, Danilo Herrera, ¿cómo ves? Yo llego a estar un poco de acuerdo con Carmen, pero también me gustaría dar el otro punto de que hay consenso en avanzar en políticas públicas que implican gasto, como en seguridad, como en pensiones, como en salud. Queremos más hospitales, queremos más médicos, queremos mejores pensiones, queremos más carabineros, queremos mejor equipamiento para esos carabineros. Y el Estado necesita gastar más para tener todo eso. Y así además emparejar la cancha, porque el gasto fiscal redistribuye. Entonces, y yo estoy de acuerdo con Carmen cuando dice, hay espacios de eficiencia. Sí, obvio que hay espacios de eficiencia. De hecho, este gobierno, en la ley de presupuestos 2024, se redujeron 35.000 millones
de pesos en programas con mal desempeño. ¿Podría ser más? Quizá. O sea, lo más probable, seguramente. Pero se están resignando esos 35.000 millones de pesos en otras necesidades de las personas. Y también hacer el punto en que la eficiencia también tiene un límite. Porque la OCDE, revisé hoy día, ya que Carmen iba con este tema, revisé en la DIPRES, tiene colgado un estudio de la OCDE que estimó que mejorando la eficiencia del gasto en Chile se podría ahorrar entre el 0,11 y el 0,13 del PIB a largo plazo, siendo lo más eficiente posible, según la OCDE. Y con eso tampoco alcanza. Tampoco es tanto. A ver, Carmen. La Carmen trabajó en Claro, la DIPRES y en Hacienda. ¿Sí? Exactamente. Conoce el asunto. Si el tema al final del día es que sí, tú puedes ser muy eficiente y muchas veces hay necesidades que tú requieres más gasto. El tema es que si para ese nuevo gasto tú vas a recurrir ¿a qué? A subir impuestos, a generar más deuda. Hoy día estamos en un porcentaje de deuda de un 40%. Estamos pensando, discutiéndose en el Congreso, en el fondo, reformas tributarias. Y a cada solución del problema estamos viendo que viene la creación de nuevos organismos públicos. Pensemos solamente en el camino a crear de el Ministerio de Seguridad que se está haciendo. En el informe financiero dice que va a tener un costo de 5.200 millones en régimen, más 5.200 para la puesta en marcha. O sea, son 10.000 millones. 10.000 millones para crear un nuevo ministerio cuando el Ministerio del Interior hoy día es el Ministerio de Interior y Seguridad, que aplicando sus funciones y generando realmente lo que tiene que hacer, podría en el fondo asumir el cargo de ser el Ministerio de Seguridad, de verdad. ¿Para qué necesitamos un nuevo ministerio? Entonces, muchas veces tiramos la pelota en el fondo al córner y en vez de asumir las funciones por las cuales están creados los servicios, lo vemos también en el tema de la permisología. En vez de hacerse cargo de los temas, vamos creando un nuevo ente. En el tema... en el tema de la evaluación de los programas también, agencia de políticas públicas, pero ¿dónde está realmente el problema? Es que no se ejercen las funciones, las autoridades no ejercen las funciones, es un tema político al final del día, de voluntad política. Entonces muchas veces las soluciones no pasan por crear nuevas cosas, porque al final terminamos creando más burocracia y no haciéndonos cargo de solucionar los problemas. Entonces el Estado sí tiene mucho espacio para ser más eficiente, cumpliendo las funciones. ¿Quique? Pero oye, sí, pero mira, yo coincido con eso, pero han pasado 2 gobiernos de derecha en el último tiempo y la cosa no cambió mucho, insisto. En el día a día, en la política real, con todos los problemas que hay, cuesta meterse en esta hondura, en territorio espinoso, y comerse problemas tan graves como tener al sector público parado. Encuentro que es fatal eso, ¿eh? Pero es como con los profesores lo mismo. También vamos a entrarle la calidad, todo, y son pesos pesados que están como grupos corporativos dentro del Estado y que cuesta meterle mano. Hay que ser muy valiente políticamente para hacerlo. Entonces, insisto, con 2 gobiernos de derecha que venían con todas las pretensiones de reformar el Estado, no se hizo mucho, y no porque no quisieron, sino que, por lo que yo he reporteado, es que no pudieron. ¿Danilo? A ver, sobre el Ministerio de Seguridad. A ver, hay una crisis de seguridad. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo que una de múltiples soluciones es generar una institucionalidad. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Igual esto pasa por el Congreso. Como la democracia funciona, las instituciones funcionan, y si esta es una de las fórmulas y el Congreso así lo determina, yo no sé cómo va a votar el Partido Republicano cuando le toque votar, o cuando ya le tocaba votar seguramente, en algún trámite, la creación del Ministerio de Seguridad. Sí, o sea, y entiendo el Votaron punto. en contra. De hecho, lo comparto. También yo recuerdo que en el programa del candidato José Antonio Kast, de primera vuelta, también querían eliminar ministerio. Solo recuerdo el de la mujer y equidad de género, Que fue el más sonado, digamos. y que creo que después retiraron esa propuesta en Sí. la segunda vuelta. Y entiendo de dónde viene la crítica, pero también, haciendo eco de lo que dice la OCDE por Chile,
la eficiencia del gasto también tiene un límite y es chiquitito. ¿Lo tiene, Carmen? Sí, pero a ver, yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande. Mucho del gasto está en leyes, efectivamente, que son gasto permanente y que no es llegar y cortar programas, ¿ya? Que tú no lo puedes hacer de un minuto para otro. Pero si tú no tienes claridad y no tienes un diagnóstico bien hecho, nunca vas a tomar buenas decisiones. Y el problema en el Estado es que se van tomando siempre decisiones no realmente con buenos diagnósticos muchas veces, y las soluciones no son buenas. Por ejemplo, veamos en educación, ¿qué pasó? Se crearon 70 nuevos servicios locales de educación. ¿Y qué ha pasado? Los problemas no se han solucionado, los de calidad de la educación pública, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con el caso de SLEP de Atacama? Hay que recordarlo. Y cada SLEP en promedio, en el fondo, cuesta 3.000 millones de pesos anuales, no en el servicio educativo, en la administración. Después, por ejemplo, el Sename se separó en 2 servicios y se ha solucionado el tema. Hay 45.000 niños en listas de espera de mejor niñez. Entonces, el tema es, ¿tenemos problemas? Buscamos soluciones creando burocracia finalmente y no atacando los problemas realmente. Entonces, claro, hay mucho espacio para eficiencia. Sí. Quique. Sí, no, lo otro que me comentaban, ministro, y no solamente del gobierno de Piñera, también de los gobiernos de izquierda, es que hay muchas políticas públicas que tienen nombre y apellido, ¿ah? Parlamentarios de la zona, que tienen ahí a sus operadores. Entonces, cuando se enfrentan, claro, uno podría decir llegar y como el vaquero bueno, arrasar con todo, y a la hora te dicen, bueno, si elimináis esto, no contáis con mis votos en el Parlamento. Pues. Entonces, chuta. Eso pasa en la ley de listo. presupuesto. ¿Ah? Eso pasa siempre en la discusión de la Claro, ley de presupuesto, entonces todo- lamentablemente. Claro, entonces, al final en la vida real, entonces, bueno, yo prefiero dejar este programa, que es plata, pero no tanta, para que el tipo me apruebe a futuro proyectos que son más importantes. Y eso es como, está enquistado, lo que es realmente agobiante, ¿ah? Porque al final, claro, uno dice, bueno, estas cuestiones se pueden solucionar solo con gobiernos autoritarios que ante cualquier huelga metan palo y de lo mismo. Pero en democracia, no estoy diciendo que sea lo bueno, pero en democracia es más complejo solucionar los problemas de reforma del Estado. Además, esto es igual que el derecho adquirido de los trabajadores, ¿ah? Uno pone una ley, o sea, un programa de política pública y se queda ahí y nadie la puede sacar. ¿Mm? O sea, es complicado, Carmen. Sí, es súper complejo, pero creo que ahí todos pueden ayudar. Por ejemplo, ahora, cuando enfrentemos la ley de presupuesto, que viene en septiembre, se presenta el proyecto de ley de presupuesto y empieza la discusión en octubre. La pregunta siempre, cuando se empieza la ley de presupuesto, la discusión es ¿cuánto sube el presupuesto de educación? ¿Cuánto sube el de salud? Empiezan a comparar unas partidas con otras, que esta sube más, que esta sube menos, y entonces hay una pelea sectorial de que Pero ¿es esa realmente la pregunta? ¿Tiene que subir necesariamente el presupuesto? ¿O hay que hacer ajuste? En el fondo, ¿cuántos programas malos se cortaron? ¿Cuántos programas nuevos y bien diseñados hay? ¿No debiera estar ahí el foco? A ver. ¿Cómo vamos a solucionar los problemas de las personas con esta nueva ley de presupuesto? Danilo. Este gobierno, 35.000 millones en programas con mal desempeño. Cortó. Cortó. Y a mí me gustaría saber si en un gobierno del Partido Republicano los presupuestos van a disminuir en cada partida. Pero sobre el punto de los servicios locales no creo que se pase, porque los servicios locales de educación pública fueron un proyecto transversal, son un proyecto progresivo en muchos años. No hay 70 servicios locales, hay 15. El 70 es el a largo total. plazo. Entonces no se han creado 70, se han creado 15. Y aparece como una El objetivo es solución. crear 70. Claro, pero no se han creado 70, se han creado 15. Para superar la crisis, se crearon para superar la crisis de la municipalización, que dejó la dictadura en la educación, con alta segregación escolar, con baja rendición de cuentas, con una mala economía de escala, que intentan superar los servicios locales de educación. Y de hecho, salvo Atacama, que es un caso en particular porque al final
el SLEP de Atacama, muy mal resuelto por la administración Boric, y se está solucionando ahora, pero es una consecuencia de lo abandonado que estaba la educación pública gracias a las malas administraciones municipales en Atacama. De hecho, al lado de Atacama había otro servicio local, Huasco, que funciona muy bien. De hecho, todos los servicios locales, de los resultados de los establecimientos de los servicios locales de educación, subieron en el CIMSE, en el último CIMSE. Y yo sé que esta es una noticia en desarrollo, porque el proyecto transversal en el Congreso es de larguísimo plazo. De hecho, llevamos 15 de 70. ¿Cuántos años llevamos aplazando la entrada en vigencia de varios otros que debieron haber entrado en vigencia años atrás? Todos los años los vamos aplazando. Es que el Partido Republicano lo pidió en el Congreso. También es un Transantiago de la educación. Entonces, tenemos que evaluar cómo ha funcionado, y hoy día hay muchas voces pidiendo que se paren y ni siquiera hay consenso en todas las personas entendidas en el tema de educación y los expertos en cómo solucionar este tema. Porque los SLEP no han sido una buena solución en su mayoría. Quizás alguno que funcione, pero veamos la solución macro. ¿Ha funcionado realmente? Todos están ¿Le vamos a funcionando, quitar salvo los Atacama. colegios a las municipalidades que funcionan, que tienen buenos colegios? Ese es el tema. Entonces, yo no he leído, yo igual estoy un poco cerca del mundo educativo, yo no he leído a nadie que esté a favor de remunicipalizar los colegios. De echar para atrás el sistema, digamos. De echar para atrás el sistema. No Hay- sé si... A ver, ¿sí? Carmen. Hay mucha gente que en el fondo dice hoy día que hay que parar en los SLEP y que no Sí. y hay que echarlo para, o sea, en el fondo no seguir avanzando. No seguir avanzando, porque hay pero muchos colegios. pero retrotraer la situación, yo estoy con Daniel en eso, no me parece que no Yo he hay... escuchado soluciones mixtas. ¿Mm? En el fondo, en aquellas municipalidades donde funcionan bien los colegios, no tiene sentido quitárselos. La ley tiene... En aquellos SLEP que sí funcionan, ok, muy bien, pero en el fondo es una solución que se hizo universal, metiéndose en la educación y llevando nuevamente, en el fondo, la educación se había descentralizado, estaba a cargo de las municipalidades y tú estabas mucho más cerca en el fondo de los niños, del colegio, de la autoridad que tenía que tomar las decisiones, ¿no es cierto? Y ahora volviste a centralizarla a través de los SLEP, teniendo que tomar decisiones incluso desde el Ministerio de Educación que antes no se tomaban. Entonces, hay muchas cosas que no están funcionando bien. Si el tema es, no nos ceguemos nuevamente frente a este elefante que tenemos en la pieza y veamos el diagnóstico, analicemos con datos concretos. Y no nos enamoremos de la ideología que hay detrás también de generar estos SLEP. Si eso es. Último, Danilo, antes del corte. Fue transversal la aprobación de los servicios locales de educación y entendido desde una base que la desmunicipalización que nos dejó la dictadura trajo una crisis importante. Y solo hacer el punto de que la ley de la nueva educación pública entrega una alternativa a los municipios que no quieran ser parte de los servicios locales y los atrasa hasta al final, entregando un listado de cosas que pueden cumplir. Entonces, hay espacio y también era parte de la flexibilidad y lo progresivo que es el sistema de educación pública, que, reitero, no tenemos que sacar conclusiones apresuradas porque es una política de largo plazo. ¿Carmen? Bueno, pero tampoco consensuado está que hay un proyecto de ley discutiéndose ahora en el Senado, justamente sobre el tema de los SLEP. Entonces, en el fondo es un tema que está totalmente en discusión y abierto. Oye, ha sido muy interesante. Quique coincidirá conmigo, que es una dupla estupenda, la que juntamos hoy con Carmen Sosa, de Ideas Republicanas, con Danilo Muy bueno. Herrera, colaborador permanente. Muy jóvenes, además. Sí, son como una nueva generación, ¿cierto? Es una cosa muy linda. Sí, Muchas muy gracias. jóvenes, muy estupendos, todo muy bien. Oye, Gracias por los jóvenes. Oye, nos Sí, quedan los gracias por recuerdos los jóvenes. de este 8 de agosto, pero mientras tanto, Carmen Sosa, Danilo Herrera, Quique Mujica, les agradezco mucho el programa de hoy. Que tengan muy buenas noches. ¿Ah?